Hola, muy buenas noches. Soy Carlos Mario Loaiza, estudiante de la especialización de seguridad informática. Estoy en la materia de algoritmos y modelos criptográficos para la fase 1 de reconocimiento de problemas, conceptos básicos asociados. Bueno, para el primer punto tenemos que desarrollar 5 publicaciones propias haciendo referencia con libros que hayamos encontrado y digamos ideas principales para poder basarnos en el tema. En la criptografía y los usos de las nuevas tecnologías encontré 2 publicaciones muy interesantes en las cuales me informan que la criptografía está orientada en el espionaje y contraespionaje. La dependencia y de los Estados Unidos, denominada la NSA, fue abanderada la criptografía entre los años 50 y 70. Lo cogí del libro de Lucy Noemi, Criptografía y Mecanismos de Seguridad. Los criptosistemas tienen la particularidad de tomar una información legible y convertirla en no legible o no entendible. Bueno, este también lo cogí de Lucy de mi criptografía en mecanismos de seguridad. O sea que pues los criptosistemas de hoy en día, sea cual sea su mecanismo, deben de hacer de que todo tipo de contraseñas o claves, como lo queramos ver, deben de hacer parte importante de que no sea entendible o convertirla, y ahí vamos al tema de encriptación. Bueno, en usos de la criptografía en las infraestructuras de TI, bueno, la forma más extendida de calcular las firmas digitales consiste en emplear la combinación de cifrado asimétrico y funciones de resumen. Este lo tomé de criptografía y seguridad de los en computadores de quinta edición de Lucena López. Me pareció algo muy interesante porque las firmas digitales hoy en día ya se están volviendo muy comunes o ya hace parte de nuestra vida diaria. Entonces, tenemos que formarnos y hacer que este tipo de biométrico, de uso biométrico, protegerlo para evitar robos o chantajes o incluso un robo de base de datos, que es algo que hoy en día está pasando muy comúnmente. Pero en la misma, cuando se trata de codificar el mensaje, el PGP simplemente busca las claves públicas con las que está codificado y nos pide una contraseña. La contraseña servirá para que un PGP abra nuestro anillo de claves privadas y compruebe si tenemos una llave para codificar el mensaje. Este también lo tomé de Manuel Lucena López, Criptografía y Seguridad de Computadores de quinta edición. Este es, digamos que pues, es un perfecto ejemplo de lo que hacemos un día a día, porque todas las claves las guardamos en Google Chrome, algo que de manera personal no lo recomiendo, puesto que cualquier persona que pueda acceder con nuestras claves puede acceder a todo lo que nosotros tengamos. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tema. En controles criptográficos, tomé una publicación muy interesante que al codificar una clave de 64 bits se reparten bloques de 16 bits. De 16 bloques de 4 bits. De los 64 bits solo se usan 56 para el ciframiento y 8 para el control de paridad. Es decir, que para verificar la integridad de la clave, esos 56 bits se pueden generar de 2 a 56 de clave distinta. Lo cogí de Lucy Noemi Medina Velandia de Criptografía y Mecanismos de Seguridad. Es decir, que digamos que tenemos una gran variedad de poder colocar nuestras contraseñas y digamos que tenemos que jugar mucho más con eso y evitar hacer constantes cambios de nuestras contraseñas para evitar, digamos, robos de información. Aquí entramos a entrar unos conceptos básicos de la materia, pues que es un algoritmo criptográfico, es un algoritmo que encripta un texto, un mensaje natural para hacerlo ilegible y que sea desencriptado, con el fin de que luego se hace desencriptado para que luego se vuelva un texto natural. Cuando accedemos a una red social o cualquier tipo de contraseñas en algún aplicativo, esa clave se encripta en un punto y luego se desencripta en un punto final para poder, digamos, conocer la paridad de la persona, de que la clave está siendo correcta y de que todo está siendo de manera correcta. Bueno, la clasificación de los algoritmos criptográficos, que es el algoritmo asimétrico, que este tipo de algoritmos se encripta y desencriptan con la misma llave. Este tipo de algoritmos tienen la ventaja de que son veloces y muy seguros, pues son mucho más veloces que los asimétricos. El algoritmo asimétrico también son caracterizados por usar una clave para encriptar y otra para desencriptar.
pero una clave no se deriva de la otra. Las longitudes de este son mucho mayores que los asimétricos por la complejidad de estos, ya que se comportan más lentos para encriptar una información. O sea, para desencriptar, para hacer un inicio de sesión, por decirlo así, es mucho más lento que el asimétrico. Y el hash es una función o método que el cual genera claves que representan de manera casi unívoca algún archivo que identifica un dato a través de la probabilidad, donde el archivo hash él muestra un resultado de dicha función o algoritmo. Bueno, ¿qué es un criptoanálisis? Es una rama de la criptografía donde estudia cómo romper códigos y criptosistemas, pues este crea técnicas de cómo romper cifrados, en particular por métodos más eficientes con otro tipo de fuerzas, pues además de otros métodos de criptoanálisis lineal o criptoanálisis diferencial, estos pueden romper cifrados más avanzados. Es decir, cuando nosotros desencriptamos y encriptamos algún tipo de información o algún tipo de contraseña, que es lo más común en estos casos, este criptoanálisis nos enseña a poder romper estos códigos, envolvernos un tipo de hacker en el cual podamos dar, digamos, como eh, poder evitar que esto se vuelva un robo masivo de información, ¿sí? Y que simplemente pueda la persona o el usuario como tal pueda trabajar de manera correcta. La aritmética modular y las utilidades en los métodos criptográficos. Bueno, la aritmética modular es una base matemática para el mecanismo de la seguridad de un sistema criptográfico, la clave aritmética RSA. Se muestra que los fundamentos matemáticos de la aritmética para el cifrado y descifrado del texto plano. Se define para la base del uso de operaciones matemáticas como la adición, multiplicación, exponenciación sobre la aritmética de módulo n. Se desarrolla e implementa el lenguaje de programación imperativo Python y en la ejecución de la matemática del algoritmo de RSA para la generación de claves, el cifrado y el descifrado. La utilidad en los métodos criptográficos, pues como bien lo dice el texto, es simplemente poder descifrar, cifrar y generar pues, contraseñas o claves en algún tipo de aplicativo que nosotros deseemos utilizar. ¿Listo? Bueno, eso es todo. Muchas gracias por todo y que estén muy bien.